diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Copia de una comunicación enviada a la superintendente de pensiones, señora Tamara Agnic, por el CEO de la Comunidad Felices y Forrados, señor Gino Lorenzini, mediante las cuales expone algunas consideraciones de carácter jurídico que justificarían anular la fusión de Cuprum y Argentum. Una nota de la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante la cual informa que el Superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavés Tolosa, se encontrará en comisión de servicios fuera del país el 8 de septiembre próximo, hoy día, fecha en que asistirá a Chile Day 2015 con la comitiva del ministro de Hacienda. De acuerdo a lo anterior, a esta sesión asistirá el superintendente subrogante, señor Osvaldo Macías Muñoz, quien será acompañado del fiscal de valores, señor José Antonio Gaspar, y del jefe de gabinete del superintendente, señor Daniel García Chilin. Todos los antecedentes anteriores se encuentran disponibles en la página web de la comisión. Es toda la cuenta, señores diputados. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Temas varios. Diputado Disculpe, Chaín. está medio, parece, desconcentrado. ¿De la ¿Qué cuenta? pasó con la solicitud oficial? ¿Llegó la respuesta a la superintendenta? No, sobre... se mandó tal como se acordó la sesión anterior, Sí. se le mandó un oficio solicitando información respecto de la nueva fusión. ¿Y qué dijo? No ha llegado todavía. No ha llegado. ¿Podremos insistir, presidente? Sí, claro. ¿Les parece que insistamos nuevamente con el oficio? Si no tenemos respuesta, yo propongo que si no tenemos respuesta... Le invitemos. Yo creo que... La echo de menos. ¿Sí? Sí. La invitamos. Okay. Como usted quiera, diputado Chaín. Bueno, gracias. A la carta, sí, estamos aquí. Estamos en una comisión muy colaborativa. En temas varios, diputado Pérez, ¿usted tenía alguna solicitud de invitación? Pérez Leopoldo. Sí. ¿Ah? Pérez Lassen. El mejor apellido de Chile, colega. Bueno, como todo en la vida, el señor. Presidente, ver la posibilidad, no sé si habrá estado acordado en la sesión anterior, habría que preguntarle a la Secretaría, la invitación o reiterar la invitación al señor director del Servicio de Impuestos Internos, dado que en la sesión en que asistió el director subrogante, la verdad las cosas que no hubo respuesta prácticamente a ninguna pregunta y por lo tanto queremos ver la posibilidad que si el señor director titular tuviese bien el poder venir a esta comisión. Recabo la... Diputado, comparto plenamente que nos centramos solo en lugares comunes con el director subrogante, así que me parece interesante, si hubiese acuerdo de la comisión, poder invitar al director titular del Servicio de Impuestos Internos para que viniera a la comisión. Diputado Chaín. Sí, yo estoy de acuerdo y quizás yo no sé si proponerlo ahora, pero yo no descartaría que aquí invitemos al ministro de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda que promovió una reforma tributaria con un énfasis en combatir la elusión. Un ministro de Hacienda que nos ha dicho a todo el mundo que estamos en un proceso de que hay que apretarse el cinturón, de ajuste, etcétera, que vamos a tener un crecimiento moderado. No puede no tener opinión respecto de dos procesos que son idénticos, que significan la creación de AFP para los solos efectos de fusionarse con unas ya existentes, cuyo único objetivo es generar un beneficio tributario que en conjunto son del orden de los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Entonces, yo creo que el ministro de Hacienda, ¿ya?, también tendría que tener una opinión respecto a esto, ¿ya? Porque al final él es responsable de las finanzas públicas. Y cuando aquí estamos viendo que se va a generar un beneficio tributario de 500 millones de dólares por decisiones que están cuestionadas incluso por la propia ministra de la cartera, ¿ya?, en virtud de una autonomía que además es cuestionable, porque en la última modificación que tuvo la ley orgánica de la superintendencia se eliminó la palabra autónomo, ¿ah? Y por lo tanto de una cuestionable autonomía de la superintendencia, del punto de vista jurídico, me parece que al menos debería tener una opinión. Yo lo quiero plantear porque
quizás no sé si invitar al director o ver la O posibilidad de ambos. invitar a ambos. Si le parece a la comisión, yo lo planteo. Si le parece, a mí me parece sumamente razonable lo que plantea el diputado Chaín y por lo tanto yo propondría a la comisión el acuerdo de citar más bien, yo diría al director de impuestos internos porque la verdad que la participación del subrogante fue bastante débil y ya se le ha invitado en varias oportunidades. Y como es primera vez que vamos a invitar al ministro de Hacienda, me parece que invitar corresponde más que citar en una primera instancia, al ministro, si le parece a los diputados. Acordado. ¿Algún otro tema varios? Diputado Flores. No sé si se ha tratado antes, pero tengo claro de que la función de esta comisión investigadora es recopilar los antecedentes y formar una opinión respecto de los actos de la Superintendencia de Pensiones respecto de la creación de Argentum y la fusión con Cuprum. Yo entendía que Cuprum había sido absorbida, sin embargo, los reclames en la radio invitando, digamos, a las personas, a los ciudadanos a incorporarse al gran equipo de Cuprum, a mí me produce un problemilla. Pero yo entiendo también que no es el alcance de esta comisión investigar la nueva creación de AFP y la nueva fusión que ha ocurrido con el grupo ligado a MetLife. Sin embargo, sigue siendo la misma superintendencia. Y aquí consulto, ¿cuál va a ser efectivamente el alcance de esta comisión respecto de los actuares de la Superintendencia de Pensiones cuando no solamente, a nuestro modo de ver, cometió un error o hasta tal vez un acto que sin duda sobrepasó el sentido común y la cautela que debe procurar a una superintendencia y a cualquier función pública, pero por otro lado ha sido extremadamente diligente en la creación y la fusión de estas nuevas AFP. Pregunto si la comisión va también a agregar esos antecedentes y eventuales otras actuaciones que puedan seguir ocurriendo mientras tanto el gobierno no tome la decisión de destituir a la señora Agnes por lo que nosotros ya hemos denunciado. Gracias, presidente. Diputado Flores, la sesión pasada tomamos el acuerdo de solicitar información tanto a la superintendencia como al Servicio de Impuestos Internos respecto de esta nueva fusión y de no haber respuesta, lo que acordamos también al inicio de la sesión, de no haber respuesta de aquí si existió esos oficios, si no hay respuesta de aquí a la próxima semana, citar a la superintendenta o bien también analizar, que fue algo que se conversó la semana pasada, la posibilidad de pedir a la sala ampliar el mandato de esta comisión. Pero vamos a esperar hasta la próxima semana si tenemos respuesta o no para ver cuáles son las acciones que tomamos. Diputado Pérez, ¿usted pidió la palabra? ¿No? Diputado Belolio. Yo muy brevemente, presidente, solamente excusar mi inasistencia. Lamentablemente tengo a esta misma hora la Comisión de Educación y seguimos votando el proyecto de carrera docente. Entonces, en 15 minutos más, menos, de hecho, en 7 minutos más, ya tengo que estar en la otra comisión. Así que para excusar solamente mi inasistencia. Diputado Pérez, el bueno. Sí, yo quiero justificar mi permanente inasistencia después de las 3:30 por cuanto tengo que presidir la Comisión de Agricultura todos los días martes. Así que no es porque me quiera ausentar, sino que tengo ese compromiso. Gracias, ¿no? Diputado Chaín. Solo antes, sobre todo se retiran nuestros colegas, yo quisiera proponer además que para una siguiente sesión hay dos personas que creo que son importantes, porque aquí lo que está cuestionado es la legalidad de la operación. Por ser una operación que tiene dos características. Una, el que se apruebe la creación de una AFP bajo condición suspensiva. Eso no es una figura que esté hoy día establecida en la ley. Estamos hablando de derecho público, por lo tanto se puede hacer solo lo que está expresamente autorizado por la ley. Y lo segundo, más bien de fondo. Si efectivamente se puede crear una AFP, no con el propósito de administrar los fondos y entregarlo de los afiliados y repartir y entregar los beneficios que la ley, el decreto de ley 3.500 establece, sino que efectivamente solo para poder absorber a otras ya existentes. Entonces hay un tema formal y un tema de fondo del punto de vista jurídico. Entonces yo creo que será muy importante poder invitar a la Contralora General de la República subrogante y al presidente del Consejo de Defensa del Estado, porque ellos también tienen que estar observando esto. El día de mañana lo único que podrían efectivamente demandar la nulidad de derecho público de estas operaciones es el Consejo de Defensa del Estado. Ellos son los titulares de la acción de nulidad de derecho público para estos efectos, y aquí efectivamente hay recursos públicos
que están siendo afectados, producto de la menor recaudación que tendría el Estado. Y por lo tanto, para estos dos efectos yo quiero proponer que invitemos a la Contralora Subrogante, ya, para ver si es que ellos como Contraloría están llevando adelante alguna investigación, están haciendo pidiendo información en qué es lo que está la Contraloría, también en relación al Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que eso es muy importante si nosotros queremos ya no solo conocer la operación, el contexto, sino que efectivamente ver de acuerdo a los órganos que tienen competencia, tanto para poder analizar la legalidad como para eventualmente impugnar estos actos jurídicos administrativos, qué es lo que están haciendo, Presidenta. Gracias. Si le parece también a los señores diputados, tomar el acuerdo, la solicitud del diputado Chaín, sería para el martes 29 de septiembre. Y propongo también que si por alguna razón tuviésemos alguna justificación de los invitados que acordamos para la próxima sesión, pudiésemos avanzar también en estos que estarían para el día, adelantar los del día 29. Aquí con esa instrucción la Secretaría. Acordado. Diputado Flores. Muy breve. Solamente para pedirle se evalúe la posibilidad del cambio de día u hora, porque ya aquí habemos 3 diputados que tenemos comisiones a la misma hora. Yo tengo 2 comisiones ahora, esta es la tercera. Entonces, claramente se impide la posibilidad de cumplir bien nuestro rol. 4 con el diputado Trisoti. Correcto. Pido que se evalúe, se revise, a ver si pudiéramos encontrar algún horario que a lo menos nos haga tener topón con una comisión y no con 2, como es mi caso. Vamos a pedirle a la Secretaría si puede revisar, porque es un trabajo que no es tan simple poner de acuerdo a todos los parlamentarios, pero si podemos revisar las comisiones de los 3 integrantes para ver si podemos encontrar un horario que hoy día estuviese disponible, que nos acomodara a todos. Porque la verdad es que si existe el tope con otro, va a reclamar que este ya era el horario establecido y se requeriría de la unanimidad, pero a lo mejor podemos tener un horario donde no haya tope para ninguno de los parlamentarios y podemos hacer ese cambio. ¿Parece? Claro. Sí, esa hora también está disponible. Habría que pedirle al diputado Zafirio que nos autorice estar fuera de los horarios permitidos. Sí. Bueno, tenemos a nuestro invitado, el señor Gino Lorenzini, CEO de la comunidad Felices y Forrado, que lo invitamos a pasar aquí adelante y hacer su presentación. Don Gino tiene la palabra. Diputados, muchas gracias por la invitación. Seré lo más breve posible, dado de que muchos tienen que partir a otras comisiones. Lo que nosotros queremos abordar es las ilegalidades posibles de la fusión de AFP Argentum con AFP Cuprum. Los hechos previos que hay que revisar. Primero, el comunicado oficial de la Superintendencia de Pensiones con la historia de la fusión cita claramente que el 14 de noviembre recién se solicita a PIC, Principal Internacional Chile, a transformarse en AFP Argentum. Por lo tanto, es un plazo legal aprobar una AFP en apenas 20 días hábiles. Me parece que si uno revisa la historia de todas las fusiones de AFP, nunca se había dado que se aprobara la parte de antecedentes en menos de 4 meses. Por lo tanto, acá puede haber un primer vicio. Segundo, todas las actas y juntas de accionistas de Cuprum, dejamos acá también el link, la presentación se la enviamos por email, estaba claro que había 2 invitados de la Superintendencia de Pensiones y que sabían que el fin de esta fusión era un fin netamente de ahorro tributario. Es decir, se hablaba de una reorganización, perfecto, pero también se hablaba claramente de que el fin era tributario. Tercer punto. Han existido 18 fusiones históricas de AFP previas a Cuprum con Argentum y nunca antes hubo una fusión de una AFP sin fondos de pensiones. Y creo yo que dentro de los vicios legales este es el más importante de todos. No es posible que... A ver, expliquemos las cosas. La ley es clara y dice, para fusionar 2 AFP, tienen que fusionarse las AFP respectivas y sus fondos de pensiones respectivos. Por lo tanto, si la AFP no tenía fondos de pensiones, se está vulnerando el decreto ley 3500, artículo 43. Ese es el vicio más importante que podría tener esta fusión. Después, el 26 de diciembre del 2014, Cuprum solicita fusionar Argentum con Cuprum.
lo otro, ¿parece un plazo adecuado en 3 días hábiles aprobar una fusión de AFP? Y adicionalmente está el tema de que el mismo 26 de diciembre del 2014, el Servicio de Impuestos Internos autoriza en el mismo día a ocupar el RUT de la absorbida. Eso lo vamos a ver en un punto más adelante, que es muy interesante. El quinto punto es, para una autorización de una fusión de AFP, justo la que autoriza la superintendenta subrogante, que es la fiscal de la superintendencia, el 2 de enero, permitiendo, adicionalmente, acá hay otro detalle, que en la autorización permite volver a usar el nombre de Cuprum. Entonces, acá la superintendencia se hace partícipe para provocar este engaño comunicacional de que AFP Cuprum, al ser absorbida por Argentum, deja de existir, desaparece legalmente, pero la misma superintendencia autoriza ocupar el nombre de la extinta. Es como que, no sé, se murió un pariente y yo con este pariente que se muere creo una sociedad. Eso no tiene cabida legal. Exactamente. Después el diario oficial, sale todos los detalles que se cumplen los requisitos del diario oficial, y en la Bolsa de Santiago sale la inscripción el 30 de diciembre de 2014. Eso más que nada antecedentes que son importantes recapitular. ¿Dónde están los vicios legales? Primero, el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos, nosotros le presentamos una documentación que la tenemos acá adjunta, la podemos presentar para que después la distribuyan con los diputados, y el documento del 9 de junio que presentamos consta de 4 páginas, y en lo principal el hecho es que Argentum haya vuelto a llamarse Cuprum, y más que el nombre, el problema es un problema de RUT. Utilizaría el mismo RUT de la extinta Cuprum, por lo tanto esto sería ilegal. ¿Por qué? Simplemente consultamos al Servicio de Impuestos Internos si se cumplió la normativa vigente. Nosotros como comunidad no podemos imponer nada al Servicio de Impuestos Internos, pero sí le hicimos ver este punto. Y la duda surge que se incumplió la circular número 17 de 1995, dictada por el mismo Servicio de Impuestos Internos. Según el acápice 242B del numeral 17 de la referida circular, existirían 2 tipos de fusiones. Fusión por creación, que es cuando ambas partes se disuelven y se aportan a una nueva sociedad, que se constituye, y fusión por incorporación, que es este caso, que se entiende por la absorción existente, cuando por la absorción existente absorbe a otra, adquiriendo todos sus activos y pasivos y desapareciendo la absorbida. Lo más importante que dice la circular es que las firmas desaparecen y deben devolver las cédulas RUT que deberían entregar documentos timbrados sin esas dichas sociedades para destruir. ¿Qué estamos diciendo acá? Argentum absorbe a AFP Cuprum. Por lo tanto, legalmente, Cuprum tuvo que haber devuelto el RUT físico para ser destruido. Eso lo dice la misma norma del Servicio de Impuestos Internos, que no se cumple. Y lo más grave es que el Servicio de Impuestos Internos hizo este procedimiento el mismo 26 de diciembre. Es decir, ¿quién tiene la capacidad hoy en día como empresa de venir al Servicio de Impuestos Internos, pedir algo que está bajo sus propias normas y ser autorizado el mismo día? Eso es un nivel de gravedad no menor. De parte del Servicio de Impuestos Internos, a esta consulta de junio no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Como no tuvimos respuesta, fuimos a Contraloría la semana siguiente. En Contraloría presentamos los documentos, ahí después pueden cada uno revisar los links de cada uno de los documentos, pero lo principal es que reforzamos la tesis, no solo con una norma del Servicio de Impuestos Internos, sino también con la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 99, que dice claramente que cuando hay una fusión por incorporación, legalmente deja de existir la absorbida, en este caso AFP Cuprum, su RUT dejó de existir. Hicimos esta presentación ante Contraloría, y acá la gravedad es que estaba el RUT de Argentum, que era 76 millones, y el RUT de Cuprum, 98 millones, pero ilegalmente el Servicio de Impuestos Internos permitió el uso del RUT de la extinta Cuprum, que son 98 millones. Y eso ocurrió el día 26. Ante esto, cabe decir de que oficialmente a nosotros Contraloría no nos ha dado respuesta, pero según un medio de comunicación dice que Contraloría respondió que no podía hacer nada al respecto. Entonces, la primera postura, al parecer, de la Contralora subrogante es que no tiene nada que ver y no puede revisar este aspecto del Servicio de Impuestos Internos, siendo desde que nuestros análisis legales sí permitirían que la Contraloría fiscalice el Servicio de Impuestos Internos. No lo presentamos contra la superintendencia porque legalmente no se puede. Contraloría solo puede fiscalizar los ingresos y gastos de la superintendencia, no los procedimientos administrativos. Y por este caso,
presentamos ante la Contraloría el tema con Servicio de Impuesto Interno y al parecer no ha sido bien acogido. Después, y esto es lo más importante, los vicios legales en el decreto de ley 3500, el 22 de julio presentamos hacia la Superintendencia de Pensiones con copia al Ministerio del Trabajo, a la Comisión Investigadora, a la fiscal Tania Cirón Valle, que está investigando el tema desde el punto de vista penal, y a la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Y cuál es la ilegalidad? Estaría en el artículo 43 del DL 3500, y en esto hay que ser bien detallistas. El artículo 43 dice: en caso de fusión, la autorización de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de 15 días contados desde su otorgamiento, eso se cumplió, y producirá el efecto de fusionar las sociedades y los fondos de pensiones respectivos a los 70 días de verificada la publicación, sin perjuicio de los demás detalles que detalla la ley. Es decir, para recapitular, está AFP Cuprum, AFP Argentum, Argentum absorbe a Cuprum, pero ambas sociedades tenían que tener fondos de pensiones. ¿Cómo va a tener fondos de pensiones Argentum si la misma superintendencia autoriza la creación de Argentum condicionada a una futura fusión? Por lo tanto, acá es como el huevo o la gallina, hay un vicio legal. ¿Y por qué? ¿Cómo lo podemos clarificar? La ley expresa claramente que la fusión se produce entre dos AFP que ejecutan su giro, toda vez que deben tener fondos de pensión y por consiguiente, ellos deben fusionarse producto de la fusión de la AFP. Ahí está el vicio ilegal. Nosotros, más que un tema político, no lo podemos evaluar. Lo que nosotros decimos, la ley es clara, el artículo 43 es claro. No se pueden fusionar dos AFP si no tienen fondos de pensiones respectivos. ¿Cuál es la historia? Han habido 18 fusiones y estas 18 fusiones siempre han sido entre dos AFP de verdad. Es más, si Cuprum quiso venir y hacer esta fusión, era tan simple que creara la AFP Argentum, tuviera una sucursal, creara fondos de pensiones y posteriormente la fusionara. Es decir, acá no se está hablando de que los tipos no estén cumpliendo con la legalidad. Es decir, perdón, los tipos están incumpliendo con la ilegalidad, están pasando por el borde de la ley, y la ley es clara, y AFP Argentum no tenía fondos de pensiones. Adicionalmente, el inciso 6, acá se verifica que la propia resolución de la Superintendencia de Pensiones, la 220 del 2014, estableció como condición para su nacimiento, en el caso de Argentum, a la vía jurídica con su fusión con Cuprum. Por lo tanto, acá se comprueba de que esta AFP no tenía fondos de pensiones previo a la fusión. Para explicarlo de forma simple, Principal, por un lado, tiene Argentum y tiene a Cuprum, lo fusiona, Cuprum, AFP de Cuprum sí tenía fondos, pero Argentum no tenía fondos, y por lo tanto esa es la cláusula que la fusión sería ilegal. Por más de que no sea de esta comisión, se replica el mismo asunto por otra empresa americana, que es MetLife, que crea la AFP Acquisition, que no tiene fondos, nuevamente le hace la misma condición supresiva. Por lo tanto, esta segunda fusión también sería ilegal. Queremos poner una contraparte, porque acá hay que separar las AFPs que cumplen la ley y las que no la cumplen. Hay otra empresa americana que se llama Prudential, que compró la mitad de AFP Habitat, y ellos mismos decidieron no utilizar el goodwill tributario porque sabían que era ilegal. Entonces estamos demostrando que distintas empresas, ante una distinta visión legal, hay algunas que son prudentes y evitan hacer fusiones bajo los límites de la ley, y otras que simplemente no les importa y están ahorrando más de 400 millones de dólares en impuestos. Y un contexto especial con Principal. El goodwill es un beneficio que lo gano dado de que otro lo pagó. Y según los antecedentes que dijo el fiscal, Penta, al vender Cuprum, no pagó los 200 millones de dólares. Por lo tanto, no tendría derecho al goodwill tributario Principal. ¿Qué estamos hablando? Que estamos llegando al mundo del absurdo, que una empresa no paga los impuestos respectivos y hay otra que se acoge a un goodwill de forma ilegal y que estaría recibiendo 130 millones de dólares adicionales. Entonces el daño puede ser superior a los 400 millones de dólares, dado de que no se están percibiendo los 200 millones de dólares de Penta hacia el Servicio de Impuestos Internos. ¿Se puede arreglar esta situación? Sí,
en la misma carta que presentamos a la Superintendencia de Pensiones, se confirma que, y esto fue antes de la aprobación de Provida, y esto es un ojo, la superintendencia tenía los antecedentes, nos confirma el 31 de julio que recibió conforme los antecedentes, y nosotros le indicamos el artículo 53 de la ley 19.880, la cual habilita a la autoridad administrativa a invalidar de oficio los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, en este caso Cuprum o AFP de Provida, y siempre que ello se efectúe dentro de un plazo de 2 años a la notificación o publicación del acto. Esta ley nos permite, sin hacer mayores modificaciones, que la misma superintendencia, con su criterio ante todo este revuelo que ha ocurrido en el país, haber tomado la decisión prudente de venir y echar abajo el tema. En vez de eso, a pesar de tener los antecedentes, viene y en 5 días aprueba una nueva fusión de AFP Provida con Acquisition. Por lo tanto, esta superintendencia simplemente no está velando por los afiliados, no está velando porque se cumplan las distintas leyes que le impone finalmente que las AFP tienen que tener fondos de pensiones. Acquisition tampoco tenía fondos de pensiones. Y finalmente la superintendenta, a pesar de saber esto, aprobó ambas fusiones porque parece que ese era el rol privado que estaba cumpliendo. De hecho, acá está la respuesta de la superintendencia del 31 de julio, que dice en lo relevante, ante la información mediante la resolución exenta 221 de fecha 2 de enero de 2015, que a su juicio permitiría su anulación, formulación respecto a la cual esta superintendencia ha tomado debido conocimiento. Esto justo antes de la fusión de Provida, de MedLife, Provida con Acquisition. Por lo tanto, la superintendencia tenía todos los antecedentes para anular la primera fusión y evitar la segunda, y a pesar de eso siguió adelante. Acá la reflexión final es que son más de 400 millones de dólares que ilegalmente 2 empresas americanas están dejando de pagar al fisco chileno. Antecedentes, sacaron a un ex superintendente de pensiones, Álvaro Gallegos, que él públicamente dijo y envió cartas a senadores de la República diciendo que a él lo sacaron los poderes fácticos en 3 meses porque él no aprobaba la AFP Argentum. Estamos hablando de una aprobación ilegal de la Superintendencia de Pensiones. Estamos hablando que el Servicio de Impuestos Internos en un mismo día permite el uso de un RUT de una empresa que dejó de existir, siendo que eso sus mismas normas dicen que no es así. Por otra parte, enviamos esto a Contraloría y la Contraloría no responde a nosotros oficialmente, y lo que dice a los medios es que simplemente no da lugar. Estamos hablando que distintas instituciones del Estado se están viendo sobrepasadas por la presión legal que está haciendo AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sobre la Cancillería, hecho también público, y acá lo que nosotros hacemos un llamado. Acá hay miles de personas que están realmente decepcionadas del sistema de AFP, y esto es una oportunidad para restablecer la confianza en todas las instituciones, y hacemos el llamado a la Cámara de Diputados que esto no tiene color político y es una oportunidad para que la Cámara de Diputados recupere su prestigio. La solución es muy simple, hay que solicitar a la Presidenta de la República que solicite la renuncia a la superintendencia, llega un nuevo superintendente y que el nuevo superintendente anule ambas fusiones por no cumplir con el artículo 43 del DL 3500. La solución es clara, única, no hay que crear leyes, lo único que hay que lograr políticamente que la Presidenta de la República le pida la renuncia a Tamara Agnich. Esa es la presentación y quedo atento a todas sus dudas y consultas. Muchas gracias, don Gino. Ofrezco la palabra a quien tenga consulta. Diputado Chaín, diputado... Sí. Ya lo envié por mail la presentación y los otros sacar antecedentes los vamos a fotocopiar y los vamos a dejar cada una de las presentaciones a Contraloría y Servicio de Impuestos Internos. Diputado don Leopoldo Pérez Lassen. Bueno, hay confusiones con los diputados Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, hacer una consulta al señor Lorenzini. Después de su intervención. Y tiene que ver con, en su opinión, ¿qué tipo de sanciones a los responsables que usted nos ha descrito en su intervención respecto a las autoridades vinculadas a la aprobación de esta fusión, de existir alguna ilegalidad comprobada? ¿Cuál sería, a su juicio, el tipo de sanciones que debieran recibir? Eso es, presidente. A ver,
estamos en un Estado de Derecho. Lo primero es que hay una fiscalía de alta complejidad que está investigando en profundidad el tema, que le está haciendo llamado al Consejo de Defensa del Estado para que se sume a su presentación. Hasta el momento no ha tenido respuesta. Entonces, yo no soy nadie para pedir cargo o no, pero sí lo único que estoy planteando es que la única solución factible para recuperar esos 400 millones de dólares es solicitar la renuncia a la superintendenta. Y si la Fiscalía, empoderada por el Consejo de Defensa del Estado, descubre de que acá hay alguna asociación ilícita, bueno, que caiga todo el peso de la ley. Yo no soy el juez, para eso está la Fiscalía, para que presente, junte los antecedentes y finalmente se restituya la confianza de la ciudadanía. Diputado Pérez. Perdón, desprendo de su respuesta, por su tamaño, presidente, que Servicio de Impuestos Internos, por los argumentos que usted mismo ha dado, y la Superintendencia de Valores no tienen responsabilidad alguna en un eventual ilícito o ilegalidad respecto de esta fusión. Aclaro, Servicio de Impuestos Internos sí tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque no cumplió sus propias normas. La Superintendencia sí tiene responsabilidad porque no cumplió el decreto ley 3500 y Contraloría vino y no quiso fiscalizar al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, los tres tendrían procedimientos ilegales que hay que investigar la Fiscalía. Nosotros no tenemos el poder para venir y dictaminar algo en contra. Nosotros simplemente estamos nombrando los hechos, que hay tres instituciones que están fallando a sus leyes y normas y por lo tanto la Fiscalía creemos que es un camino y el otro camino es el Consejo de Defensa del Estado para poder restituir el Estado de Derecho. Diputado Chaín. Dos preguntas. Una, ¿por qué delito la Fiscalía? ¿Ah? ¿Cuál sería el delito? Porque la ilegalidad de la operación, efectivamente, ahí más bien habrían eventual ilegalidad, habrían cuestiones de carácter de responsabilidades civiles, funcionarias, administrativas, digamos, ya, pero no me queda claro el delito. Podría haber algún delito tributario, ya, pero todos sabemos que hay el Servicio de Impuestos Internos que tiene el monopolio de la acción, del ejercicio de la acción penal, para poder iniciar la investigación de la Fiscalía. O sea, ahí tengo yo mi duda. Y lo segundo es que también informalmente nosotros hicimos una presentación a la Contraloría, a la cual no nos han respondido, pero informalmente se ha dicho que respecto a las operaciones de la superintendencia, la Contraloría no tendría la potestad de hacer un control de legalidad como de los actos administrativos, como efectivamente lo tiene respecto de el resto de la administración del Estado. Y quisiera preguntar cuál es la opinión, si ustedes han estudiado efectivamente si la Contraloría tiene potestad para poder hacer una revisión de la legalidad de los actos de las superintendencias o no. Doñino. Respecto a la segunda consulta, es efectivo, la Contraloría no tiene el poder legal de fiscalizar a la superintendente de pensiones respecto a los actos administrativos y por eso nosotros canalizamos la denuncia en contra del Servicio de Impuestos Internos, porque ahí sí tiene el poder para venir a investigar. Es un problema de por qué camino legal la Contraloría puede fiscalizar, en este caso al Servicio de Impuestos Internos sí lo puede fiscalizar, a la superintendencia no. Ahora, respecto a la problemática con las distintas entidades, hay que ser claros, la Fiscalía tiene el poder de investigar y cuando hay un ex superintendente que dura 3 meses en su cargo y dice claramente que a él lo sacaron porque él no aprobaba la FP Argentum, si eso no lo estoy planteando yo, eso lo planteó el ex superintendente Álvaro Gallegos. Probablemente en la misma investigación la Fiscalía puede tener el poder para descubrir si es que hay, no sé, cohecho, que el Servicio de Impuestos Internos, algún funcionario haya aprobado en un mismo día esta operación, también hay serias dudas. Entonces, obviamente que eso, dependiendo de la misma investigación de la Fiscalía, puedan salir hechos que de cohecho, de corrupción, que finalmente estemos hoy en día solo viendo la punta del iceberg y que haya en profundidad una situación mucho más compleja que estarían quizás ejerciendo dos empresas extranjeras todo el poder para poder venir y pasar por arriba de la ley de un Estado soberano. Diputado don Nicolás Monque, tiene la palabra. Presidente,
Dos preguntas precisas. De las infracciones o ilegalidades que usted imputa a las instituciones en su intervención, al Servicio de Impuestos Internos básicamente le imputa la obligación, la ilegalidad de haber otorgado autorización para mantener la continuación del giro con el RUT de Cuprum. Pregunta, ¿eso tiene algún efecto, en su opinión, respecto al beneficio del goodwill? La misma pregunta se fue categórico del Servicio de Impuestos Internos, decirle que aquella supuesta irregularidad, que ellos por supuesto descartan, en el otorgamiento de autorización para continuar con el mismo RUT, no tendría en todo caso ningún efecto en haber utilizado, por el monto que utilizaron, o que pretenden utilizar el beneficio de goodwill. ¿Cuál es su opinión? Nuestra opinión al respecto es que si hay una ley, que es la Ley de Sociedad Anónima, artículo 99, si hay una norma del mismo Servicio de Impuestos Internos, el RUT que debe ser es el de Argento, primero que todo. Si eso trae o no problemas con el goodwill, eso a nosotros no nos atañe. Acá hay un hecho concreto y que va de la racionalidad. ¿Para qué el Servicio de Impuestos Internos vino y cambió el RUT y utilizó el RUT de la absorbida si no afectaba al goodwill? Entonces, ¿por qué no lo hicieron por el camino tradicional? Ese es un tema de lógica. Diputado Monquer. Sí, por lo siguiente, porque este caso que nosotros estamos investigando tiene varios niveles de investigación. Por supuesto que una primera cosa que tenemos que despejar como comisión es si es usual o no es usual que en un proceso de fusión la empresa que absorbe pueda solicitar quedarse o operar con el RUT de la empresa absorbida. Y después de saber si es usual o no, tenemos que investigar si es regular o irregular. Está clarísimo que su opinión o su interpretación es que es irregular. Eso es una cosa. Cosa muy distinta es sostener que a raíz o basada en dicha autorización, que a juicio suyo es irregular, se permitió el acceso a un beneficio tributario que en caso contrario no se habría podido tener acceso, que es el famoso goodwill en esta operación. Y es muy importante si existe o no esa conexión, porque Impuestos Internos fue categórico aquí en señalarnos que, ya sea habiendo mediado o no la autorización de la super de pensiones, o haber hecho la fusión directamente entre Principal y Cuprum, nada de eso habría sido distinto respecto al monto del beneficio que hubiesen podido usar. O sea, esto no habría tenido efectos, independiente que el camino seguido sea regular o irregular, eso está por investigarse, pero en cualquier caso eso no habría influido en la cantidad de monto que ellos habrían podido ahorrarse en impuestos por el beneficio tributario que está establecido por ley. Lo mismo respecto al RUT, el que le hayan dado permiso para usar el RUT, que finalmente les dieron en forma transitoria o provisoria, o que no le hayan dado permiso, tampoco habría influido en que ellos hayan hecho uso de la franquicia. Esto es súper importante, y termino, presidente, porque esto nos va a dar luces de cómo terminar con esto. Sí. Si es que tenemos que cambiar el proceso, o si es que tenemos que terminar por ley con el beneficio. Porque si yo cambio todo el proceso y el beneficio va a seguir siendo utilizado igualmente y nosotros estamos en contra del beneficio, lo que hay que hacer es modificar una vez más la ley tributaria y que se acabe el beneficio de goodwill. Pero si es que el beneficio de goodwill es causa de que tuvieron una asignación de RUT, como usted dice, irregular, la forma de determinarlo es distinta. Entonces, no es indiferente que usted conecte o no conecte ambas acciones. Voy a clarificar, Lorenzini. y en esto voy a tener que explicar un paso antes. Si Principal crea una FP real, Argentum, con una sucursal, con fondos de pensiones, y hace la fusión, era todo 100% legal. Y el beneficio lo hubiese obtenido idéntico. Ese era el escenario ideal cumpliendo la ley. ¿Por qué ocurre esta situación? Y acá se están, entre comillas, la Superintendencia de Pensiones dice que ya no es responsable y el Servicio de Impuestos Internos tampoco. Yo digo que ambos son responsables. ¿Por qué? Porque efectivamente podría haber obtenido el beneficio tributario. Pero ¿saben lo que pasaba si es que no tenía el RUT de Cuprum?
como los fondos de pensiones estaban en Cuprum, entre comillas, dejaban a los fondos de pensiones en el aire. Entre comillas, tomaron el riesgo de venir y que Servicio de Impuestos Internos les cambiara el RUT solo con la finalidad de que la AFP Argentum pudiese seguir con el giro. Tiene que ver con un tema de ir al límite del proceso administrativo, más que para el pago de impuestos. Acá es cierto lo que dice Impuestos Internos, hubiese otorgado el RUT que otorgue, va a tener derecho al beneficio tributario porque ambas empresas pertenecen a Principal, pero acá lo que hubiese ocurrido si es que si hubiese cumplido la ley es que no hubiese podido existir Argentum porque los fondos de pensiones hubiesen quedado en el aire. Y al quedar en el aire los fondos de pensiones, por la misma ley, se distribuyen automáticamente entre las horas AFP. Ese es el problema de fondo. Diputado Chaín, tiene la palabra. Yo creo que lo que estamos nosotros analizando acá no es efectivamente la existencia o no existencia del goodwill. Yo creo que eso se discutió incluso en la reforma tributaria. Si el goodwill es un beneficio que se genera cuando hay fusión por absorción, pero entre dos empresas que existen. Lo que ocurre es que acá lo que ocurre es al revés de cómo se deben dar los procesos. Cuando hay dos empresas que existen y que se fusionan, se genera este beneficio tributario. Lo que intentó primero Principal era fusionar la empresa, una subempresa, ¿no es cierto?, con Cuprum, y era perfectamente posible fusionarla y crear y obtener el goodwill igual. Lo que ocurre, como esta empresa no era una AFP, la consecuencia jurídica era la disolución de la AFP. ¿Por qué? Porque el decreto ley 3500 solo autoriza la fusión entre AFP para que pueda mantenerse con esa calidad de AFP, no entre dos sociedades que una de las cuales no es AFP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí está el problema. Entonces, no es el goodwill, es la operación que se realiza a partir de esta negativa para poder obtener el beneficio, que es la generación de actos jurídicos simulados, en algunos casos, irregulares en otros, actos administrativos, como la obtención. ¿Para qué? Para generar un efecto. Que Cuprum siga siendo Cuprum, con la misma cartera de afiliados, con el mismo nombre, con el mismo RUT, pero que no sea Cuprum. ¿Para qué? Lo único que cambió fue el goodwill. Nada más. Todo siguió siendo exactamente igual. Y para eso se crea una AFP que no tiene como objetivo captar afiliados, se crea bajo una condición suspensiva, con un prospecto que da cuenta no de la AFP que se crea, sino que la AFP que existe, que es Cuprum, con los antecedentes de la AFP que existe, y por eso que se aprueba bajo condición suspensiva, porque todo lo que dice relación del prospecto mismo de funcionamiento de la AFP es la de Cuprum, de la antigua AFP, no de la nueva. Se aprueba una fusión expresa en 3 días, se mantiene un RUT inmediatamente, se aprueba ipso facto inmediatamente por impuesto interno el mismo RUT, se aprueba por la superintendencia que mantenga el mismo nombre y nadie se da cuenta, ni los afiliados, ni los trabajadores, ni nadie, que Cuprum ya no es Cuprum, porque ni siquiera cambia de nombre. Solo que toda esta operación, este conjunto de actos se hacen para un objetivo, generar un beneficio tributario que no era posible con la fusión pura y simple de Principal, tenía una sigla, PIC, Principal PIC, con Cuprum sin que desapareciera Cuprum. Eso es lo grave. Lo grave es que el ente encargado de regular esto, de preocuparse cuáles son los beneficios para los afiliados, de estar pensando en los afiliados, porque si a mí dice, mire, la superintendencia sabe que sí, pero resulta que nosotros le exigimos algo, que bajara las comisiones, pues. Porque esta fusión, que iba a tener más respaldo financiero, de tener más capital, etcétera, al fusionarse, entonces nosotros le exigimos como condición, que era una de sus obligaciones, que ellos tienen que mirar el prospecto a la luz de las ventajas para los afiliados. Esa es la mirada que tienen que poner, no digamos, las ventajas para las empresas, digamos, para los dueños de la empresa. Yo
incluso podría haber dicho sí, está bien. ¿Por qué? Porque lo que hizo ella fue preocuparse que en esta operación, en la constitución de una AFP y la posterior fusión, hay una ventaja para los afiliados. Hay menos comisiones, se va a cobrar menos comisiones. ¿Ya? ¿Esto genera más competencia en el mercado? No, porque no se crea a la práctica ninguna nueva AFP. Porque se crea una que inmediatamente en el mismo acto en que nace la vía jurídica se fusiona con otra. No. ¿Baja las comisiones para el No. No hay ninguna ventaja para los cotizantes de la AFP. Eso es lo grave, de que un órgano como una superintendencia, que es un órgano regulador, fiscalizador, abdique de sus facultades propias para poner todo el aparataje institucional, y lo mismo hace impuestos internos, al servicio de la obtención de un beneficio tributario. Y me parece doblemente grave, además, impuestos internos, porque el principal rol de impuestos internos es recaudar los impuestos para Chile y no facilitar el camino para que las empresas hagan exactamente lo contrario. Es ahí donde, a mi juicio, está el reproche no solo jurídico, institucional, sino que también de la ética de las personas que están a cargo de esas instituciones. Y hay un complemento. Hay que recordar de que había fechas para acceder al goodwill. La primera fecha era el 31 de diciembre, que tú tenías que manifestar el deseo de acceder al goodwill. Y la segunda fecha se da ahora el 30 de septiembre, que si no caen las normas anti-elusión. Por lo tanto, no puede ser que una superintendencia acelere sus procesos normales presentando, en vez de un prospecto... A ver, yo estuve a punto de hacer una AFP. Y el prospecto, de verdad, que es muy difícil. Aparte de la misión, visión, uno tiene que poner proyecciones de trabajadores, proyecciones de venta. Realmente es muy complejo hacer un prospecto de AFP. Y la superintendenta vino y en vez de aprobar uno de Argentum, ni siquiera se dieron el tiempo de hacerlo porque no lo tenían. Tenían que ejecutar todo esto antes del 31 de diciembre. Y ahora, con todo lo que ustedes mismos le solicitaron, por favor, absténgase de venir y aprobar a la rápida, vino y lo volvió a aprobar antes del 30 de septiembre la fusión de Provida con Acquisition, a sabiendas de que estaba toda esta problemática. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque sabe que con eso las empresas acceden al beneficio tributario. Entonces, que una superintendencia de pensiones acelere sus procesos normales para venir y permitir a dos empresas acceder a beneficios tributarios, me parece que no es acorde. Es decir, si la superintendencia generalmente se ha demorado incluso hasta 2 años en aprobar un prospecto, lo mínimo que se había demorado antes era 4 meses y ahora se demora 20 días, perdónenme, pero ese es el único motivo por qué se aceleró y por lo tanto la misión de la Cámara de Diputados es investigar en profundidad el proceso. Sí, no, tenemos tiempo hasta las 4:30, tenemos que escuchar también al superintendente. Pero que, por favor, pido que sea muy breve la pregunta y también la respuesta. Sí, para es que ha estado muy... Diputado Monquera. Ha estado muy completa la exposición. ¿Usted le asigna algún grado de responsabilidad a la Superintendencia de Valores que va a intervenir después de usted, dado que ellos también participaron en el proceso, respondieron un oficio antes de la fusión y que al leer el texto del oficio es bastante concordante con lo resuelto por la Superintendencia de Pensiones, en el sentido de que era requisito previo a hacer la fusión el que, para asegurar la continuidad de giro, la empresa absorbente mantuviera todos los requisitos como tales y por tanto hacer precisamente esa adaptación, porque lo contrario no podía mantener la continuidad de giro, que fue posición que fue señalada por la propia Superintendencia de Pensiones aquí y cuyo oficio de la Super de Valores también ha sido publicado. Entonces, ¿le asigna entonces la misma responsabilidad a la Super de Valores en esto? No tiene la misma responsabilidad, pero si mal no recuerdo, un antecedente que salió por prensa, la Super de Valores, con todos los nuevos antecedentes, dijo a la Fiscalía de que había ciertos vicios de legalidad. No recuerdo exactamente cuáles, pero son antecedentes adicionales a lo que nosotros ya hemos expuesto y se lo pueden preguntar mejor al superintendente de Valor y Seguro, porque él fue el que comunicó a la fiscal estos nuevos vicios de ilegalidad entre la fusión de Argentum con Cuprum. Diputado Monquera. Hasta el momento, no, pero si la misma Superintendencia de Valor y Seguro le indica a la Fiscalía que descubrió nuevos vicios, habrá que investigar esa otra lista. Bueno, queremos agradecer a don Gino Lorenzini por su presentación y por los importantes antecedentes que nos ha entregado.
y le damos la bienvenida. Bueno, le agradecemos, lo dejamos en libertad si quiere escuchar la presentación de bienvenido. Bienvenido sea. Sí, le damos la bienvenida al superintendente subrogante, don Osvaldo Macías, quien está acompañado por el fiscal de valores, señor José Antonio Gaspar, y por el jefe de gabinete del superintendente, don Daniel García. Si quieren, superintendente, si pueden pasar. Importante señalar que el superintendente se encuentra fuera del país, en el Chile Day, y por eso que nos acompaña hoy día el superintendente subrogante. Señor superintendente, le damos la bienvenida y también le damos la palabra. Si puede prender el micrófono. Ahí en el... Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, como usted dijo, nuestro superintendente titular, don Carlos Pávez Tolosa, está participando en el Chile Day junto a otras autoridades del sector económico. Yo quisiera, en primer término, señalar claramente cuál fue el rol que le cupo a nuestra superintendencia, a nuestra institución, en esta operación. Y posteriormente, si le parece pertinente, quisiera dejarle la palabra a nuestro fiscal de valores, don José Antonio Gaspar, dado que la entidad técnica al interior de la institución que revisó esta operación fue la Fiscalía de Valores, y él puede aportar sin duda antecedentes valiosos para esta comisión. Bueno, en primer término, y como es sabido, esta operación de fusión consistió en la fusión de dos entidades, por una parte PIC, más tarde denominada AFP Argentum, Principal International Chile, que es una sociedad anónima cerrada, no sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, con administradora de fondos de pensiones Cuprum, sociedad anónima especial, fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, pero que tiene sus acciones inscritas en el registro de valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, y solo en este aspecto es fiscalizada por nuestra superintendencia. Pues bien, ¿cuál es el rol que le compete en este escenario a la Superintendencia de Valores y Seguros? Una función de una sociedad anónima cerrada con una sociedad anónima especial con sus acciones inscritas en el registro. Para que esta fusión se lleve a cabo se deben cumplir algunas condiciones. En lo que nos compete estrictamente a nosotros como Superintendencia de Valores y Seguros, debía esta sociedad anónima cerrada, PIC, Principal, inscribirse en el registro de valores como sociedad, y por otra parte inscribir sus acciones en el registro de valores. De esta forma se podía materializar la fusión entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad anónima especial con sus acciones inscritas en el registro. Una de las cosas que debía acontecer posteriormente, una vez que la fusión se concrete, es que los antiguos accionistas de la AFP Cuprum debían recibir acciones en canje por las acciones que tenían en la antigua AFP. Para que este canje se produzca, es necesario que Principal PIC esté inscrita en el registro de valores, sus acciones estén inscritas, y además que se efectúe un aumento de capital, para que el canje entre acciones sea justo y no resulten los accionistas perjudicados con este canje. Ese es el tercer aspecto. Este aumento de capital, estas acciones de esta sociedad también debían estar inscritas en el registro de valores. Entonces tenemos tres elementos en que interviene la superintendencia: inscripción de PIC como sociedad en el registro de valores, inscripción de sus acciones en el registro de valores y inscripción también en el registro de valores de esta emisión de acciones. Por último, y dado que, como señalé antes, AFP Cuprum tiene sus acciones inscritas en el registro de valores, también correspondía a la superintendencia revisar la actuación de la AFP en este sentido, lo que corresponde a los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas. Son los cuatro aspectos que le correspondió, en términos muy globales, revisar a la Superintendencia de Valores y Seguros. Los otros aspectos de que se ha hablado en esta comisión no son competencia de nuestra institución, los aspectos tributarios de impuestos internos y todo lo que tiene que ver con los aspectos específicos que están en el decreto ley 3500 y el artículo 126 de la ley de sociedades anónimas corresponden a la Superintendencia de Pensiones.
Haciendo este marco, y si usted me lo permite, señor presidente, quisiera dejar a nuestro fiscal para que explique más en detalle cada uno de los aspectos que involucran estas 4 instancias en que la Superintendencia de Valores y Seguros debió actuar. Don José Antonio Gaspar tiene la palabra. Le damos la bienvenida también a la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio, complementando la exposición del superintendente subrogante para pasar a describir el rol que le corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros en este proceso. Como bien dijo el superintendente subrogante, en este tipo de procesos corresponde como una primera función proceder a inscribir a un emisor nuevo, a un nuevo emisor de valores y a las acciones nuevas que iba a destinar al proceso de fusión en el registro de valores. ¿Por qué se da esto? Esto se da en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley número 18.045 de mercado de valores, conforme a la cual para poder hacer oferta pública de valores es necesario que en forma previa a dicha oferta pública tanto el emisor como los valores, en este caso acciones, estén inscritos en el registro de valores que lleva este servicio. Esta norma, el artículo 6 de la ley de mercado de valores, establece una exigencia clara de para en forma previa hacer una oferta pública de valores, exista este proceso de inscripción en un registro, un proceso previo en el cual se le ha dado por la ley una función a nuestro servicio, una función de inscripción, una función en la cual tenemos que, por un rol de fe pública, exigencias de información previa a efectuar un proceso delicado como es una oferta pública de valores, nos llama la ley a recibir ciertos antecedentes y, revisados ellos en el mérito que nos da la ley, proceder a efectuar una inscripción. En este contexto, como ya describió el superintendente subrogante, estábamos en presencia de una sociedad anónima especial, AFP Cuprum, inscrita en nuestro registro de valores y, por lo tanto, acciones que eran valores de oferta pública, que en el contexto de la operación que se informa a este servicio por un hecho esencial de 11 de septiembre del año 2014, se nos informa que su matriz Principal Institutional Chile S.A. iba a absorberla mediante un proceso de fusión. En dicho contexto, en una fusión por absorción, los valores que ya de oferta pública, me estoy refiriendo a las acciones de la antigua AFP Cuprum, tenían que proceder a canjearse una vez terminado ese proceso de fusión por otro valor de oferta pública, de modo tal que los accionistas de la antigua AFP Cuprum recibieran no solamente acciones, sino que acciones que fueran valores de oferta pública. Esto provoca entonces que el día 26 de septiembre del año 2014, Principal Institutional Chile S.A. inicia y solicita formalmente a este servicio, a la Superintendencia de Valores y Seguros, la inscripción de esta sociedad y las acciones que ya tenían dueño, más acciones nuevas destinadas a ser ofrecidas en canje una vez terminado el proceso de fusión. Con ello, los antecedentes que tenía que presentar Principal Institutional Chile S.A. a este servicio están establecidos por el artículo 8 de la ley 18.045 de mercado de valores y a grandes rasgos, como dice la ley, se refiere a antecedentes referidos a la situación jurídica, económica y financiera de este emisor. La misma ley, el mismo artículo 8 dispone que tales antecedentes son establecidos mediante una norma de carácter general de nuestro servicio, que es la norma de carácter general número 30, en cuya sección primera contempla los antecedentes que se refieren que requerimos para inscribir un emisor, y en la sección tercera las acciones que van a ser los valores nuevos que se van a ofrecer. Una vez cumplidos tales requisitos, como les dije, referidos a la situación jurídica, económica y financiera, conforme dispone el artículo 8 de la misma ley 18.045, esta superintendencia tenía que proceder a la inscripción, lo cual, sin perjuicio del antecedente que ustedes entiendo manejan, ocurrió el día 29 de diciembre de 2014, oportunidad en que por una parte este servicio inscribe a esta sociedad antes denominada Principal Institutional Chile S.A., entonces AFP Argentum S.A. y sus acciones suscritas y pagadas en nuestro registro de valores bajo el número 1125,
Y por otra parte, procede a inscribir las nuevas acciones que iban a ser destinadas, entendíamos, a un proceso de fusión por absorción en el registro de valores bajo el número 1014. Con eso se cumplieron principalmente los roles, pasando la nueva sociedad que con posterioridad pasó a llamarse también AFP Cuprum, siendo la sociedad que actualmente tenemos fiscalizada en nuestro registro en su carácter nuevamente de emisor de valores de oferta pública. Ese es el proceso y el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros, sin perjuicio de estar llano a vuestras preguntas. Muchas gracias. Le damos la palabra al diputado Fuad Chain. Una primera pregunta que le quiero hacer al fiscal o al superintendente. ¿Ustedes pueden inscribir en el registro de valores acciones de empresas que no existen jurídicamente? A la primera me gustaría responder lo que de eso depende las otras que le puedo hacer. Señor superintendente, o... Por su intermedio, señor presidente, respondiendo a la pregunta del señor diputado Chaín, a nosotros solamente podemos inscribir aquellas sociedades o emisores de valores, entidades que cumplan con aquellos requisitos que establece el artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores y antecedentes jurídicos, en este caso, que establece la norma general número 30. Diputado Chaín. Dentro de su antecedente está que estas sociedades tengan existencia legal, ¿no? Tienen que ser sociedades que existan. Eso es lo que le pregunté. Si una constitución de una sociedad anónima especial está sujeta a una condición suspensiva, entonces, como es condición suspensiva, todavía no nace a la vida del derecho, porque se suspende la existencia hasta el cumplimiento de la condición, si mal no recuerdo, ¿no? Señor fiscal. Un acto, una entidad que está sujeta a una condición, como bien dice usted, suspensiva, es mientras no se verifique el evento de la condición, no se ha consolidado el derecho al cual usted hace referencia. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Usted recuerda la fecha en que se realizó la fusión entre Argentum y Cuprum? Tenemos aquí, más que realizar la fusión, aquí hay una autorización de fusión, si mal no recuerdo, el día 2 de enero, por el cual la resolución de la Superintendencia de Pensiones que autoriza el proceso de fusión de la entidad antes mencionada. Pero ustedes inscribieron en el registro, según su relato, de acciones, las acciones de Argentum el día 29 de diciembre. Efectivo, perdón, con los intermedios, señor presidente, el 29 de diciembre este servicio inscribe las acciones de la sociedad que había solicitado la inscripción. Que era Argentum, ¿no? Que era Principal Institution Chile, que fue la que solicitó, como dije en mi relato, señor diputado, honorable diputado, Principal Institutional Chile es la que solicita la inscripción el 26 de septiembre y que es la que nosotros inscribimos bajo la denominación antes señalada. No, pero entonces yo voy a repetir la pregunta, porque usted nos ha dicho, ¿cuáles fueron las acciones que inscribió el 29 de septiembre? ¿Las de Principal Institutional Chile o las de Argentum? Con sus intermedios, señor diputado, es la misma sociedad. ¿En la misma sociedad? Sí, es la continuadora legal de Principal Institutional Chile. Pero esta sociedad, como pasa a ser una sociedad distinta, porque pasa a una sociedad anónima especial, no es la misma, de giro único, no es la misma sociedad. ¿O sí? Porque una sociedad anónima especial de giro único, regulada por un decreto particular, que es el decreto ley 3500. ¿O estoy equivocado? Señor fiscal. A ver, que tienen regulaciones distintas. Me estoy, por su intermedio, señor presidente, respondiendo al señor diputado. Este servicio se refiere a la misma sociedad Principal Institutional Chile que solicita la inscripción en septiembre y que el día 19 de diciembre recibe una autorización por parte de la Superintendencia de Pensiones a pasar a ser una sociedad anónima especial bajo la denominación AFP Argentum. Ya, lo que pasa es que soy un poco lento, entonces, en consecuencia, lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, es que usted se lo pidió Principal Institutional Chile,
pero la que usted terminó registrando el 29 de noviembre es la de AFP Argentum, Sociedad Anónima Especial, regulada por el decreto ley 3500. Señor fiscal. El 29 de diciembre fue registrada finalmente, en virtud de la autorización del 19 de diciembre, la Sociedad Anónima AFP Argentum. Diputado Chaín. Que no existía como tal, porque está autorizada bajo una condición suspensiva que no se verificaba a la fecha en que usted inscribió esas acciones. Es regular de que usted inscriba acciones de una AFP, de una sociedad anónima especial, que según sus palabras, aquí dicha la comisión, no tenía existencia como tal, al menos, como AFP Argentum. Usted inscribió acciones de la AFP Argentum que no existía como tal, según usted mismo señala, porque estaba pendiente una condición suspensiva que de no verificarse no nacía todavía la vida del derecho. ¿No le parece a usted que al menos debió usted como fiscal de la superintendencia haber hecho un reparo respecto a ese tema? ¿O no lo evaluó? Señor fiscal. Por su intermedio, señor presidente, respecto a la pregunta del señor diputado, a la Superintendencia de Valores y Seguros, que le corresponde la inscripción del emisor de valores, en este caso esta sociedad, tenía que revisar, conforme hemos dicho anteriormente, los antecedentes jurídicos, económicos y financieros que dispone el artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores y la norma cartaginal número 30. A este servicio, recibida la en este caso particular, recibida la autorización de existencia dictada por la Superintendencia de Pensiones el día 19 de diciembre, no le corresponde, en virtud del principio de legalidad establecido en el artículo 3 de presunción de legalidad establecido en el artículo 3 de la Ley 19.880, proceder a entrar en algún tipo de cuestionamiento respecto de la actuación dada por, en este caso, la Superintendencia de Pensiones. Como dice el mismo artículo 3 de la Ley 19.880, ello no es posible entrar a algún tipo de cuestionamiento por nuestro servicio, rol que nos compete a nosotros como Superintendencia de Valores y Seguros, a la actuación de la Superintendencia de Pensiones, salvo, como dispone el mismo artículo 3 de esta ley, bueno, la hipótesis que ahí contempla que son un eventual cuestionamiento principalmente por tribunales de justicia, del cual no tuvimos conocimiento. Última pregunta, presidente. Diputado Chaín. Sí, es que yo no le estoy preguntando si usted cuestiona o no la autorización. Lo que yo estoy diciendo es que esa autorización no era una autorización pura y simple. No era tampoco una autorización sujeta a una condición resolutoria, que podría ser incluso un hecho negativo. De no verificarse la fusión, entonces ya se revoca. Podría perfectamente ser así. Es una condición suspensiva. Yo estoy hablando de vuestra autorización, no del cuestionamiento de fondo de lo que hizo la Superintendencia de Pensiones, porque ahí tiene mucho sentido el artículo 3 de la Ley 18.880. Estoy hablando de vuestra actuación. A usted, señor fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿no le llamó la atención de que existiera una autorización sujeta a una condición suspensiva no verificada y sin embargo igual procedió en tiempo récord a hacer la inscripción y registro de esas acciones de Argentum? Por nuestro intermedio, señor presidente, respondiendo a la pregunta del diputado. El procedimiento de autorización, de registro de esta sociedad y su acción en registro de valores, como anteriormente hemos señalado, se inició el 26 de septiembre, terminando el día 29 de diciembre, por lo tanto fue un proceso que tomó aproximadamente 3 meses. Y respecto a lo que usted pregunta, me remito a lo antes señalado en cuanto de que recibida el antecedente que era la autorización de existencia y completado además los trámites que dispone el artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto que fuera inscrito y publicada dicha autorización de existencia, no podía este servicio entrar a cuestionar las condiciones o términos en los cuales se hubiera dado este proceso y por lo tanto por ello, el 29 de diciembre del año pasado, este servicio procedió a, habiendo estimado que se había dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley y la normativa administrativa, a proceder a la inscripción de la sociedad y las acciones en el registro de valores. Prometo que es la última, presidente. Diputado Chaín. ¿En cuántos casos es habitual que ustedes inscriban y registran acciones de sociedades cuya existencia como tal, al menos, ¿no es cierto?, estén sujetas a condiciones suspensivas? Perdón, sujetada a condiciones... Perdón, por su intermedio, señor presidente. Respondiendo a la pregunta, aquí nuevamente tengo que remitirme a lo dicho anteriormente. Aquí teníamos una sociedad que estaba autorizada por el regulador pertinente y cumpliendo los requisitos legales. Y por ello es que se dio curso a la inscripción. No, entonces, yo le hice una pregunta que le agradecería, presidente, por su intermedio, que el invitado me responda a la pregunta, porque yo
le estoy preguntando algo muy preciso. Sí. Esto no es una autorización pura y simple. Ujú. Hay una autorización bajo una condición suspensiva. Yo lo que le estoy preguntando si eso es habitual para ustedes autorizar, inscribir, registrar acciones de sociedades anónimas especiales cuya autorización para funcionar como tal, para existir como tal, depende de un órgano, banco, AFP, ISAPRE, etcétera, estén bajo condición suspensiva. ¿Es una cosa habitual? ¿Ocurran habitualmente? ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Nos pueden llegar antecedentes de ocasión anterior en que haya ocurrido exactamente lo mismo? Esa es mi pregunta. Ah, muy bien. Es muy particular, pero le rogaría al presidente que me lo responda al invitado. Sí, sí. Señor fiscal. Sí, por este medio, señor presidente, tal como ha señalado el señor diputado Chaguín para responder su pregunta, no es usual que a nosotros nos corresponda registrar entidades, como emisores de valores, entidades que son fiscalizadas por otra entidad. Principalmente las entidades que nosotros nos corresponde, que están inscritas en los registros del registro de valores, son principalmente sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas. El caso, por ejemplo, concretamente, nosotros no somos competentes respecto de, para materias de mercado de valores, respecto de entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, en virtud del dispuesto en el artículo 69 de la ley 18.045 Mercado de Valores. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, es que es muy inusual para nosotros, o sea, dentro del mercado de las 6 AFPs que entiendo que están en el sistema, son solamente ellas las que están dentro de sujetas a otro regulador. Diputado Chaín. ¿Existe algún antecedente, uno siquiera, uno, donde hayan aprobado, inscrito y registrado acciones de una sociedad anónima especial cuya existencia como tal esté bajo la condición suspensiva? Si no lo recuerda, le agradecería que después nos pueda enviar la respuesta con todos los antecedentes anteriores para poder saberlo, porque no da lo mismo si es que hay un precedente a si efectivamente no hay ningún precedente. Esto es un hecho inédito. Usted comprenderá que para nosotros como comisión es muy importante. No tiene por qué recordarlo ahora, pero sí no le agradecería que lo pudiera hacer llegar el antecedente. ¿Cuántas veces ha ocurrido bajo condición suspensiva que esto lo hayan realizado ustedes la inscripción y registro de la inscripción en una sociedad que como tal al menos su existencia está sujeta a una condición suspensiva cuya condición no se verifica naturalmente? Señor fiscal. Por su intermedio, señor presidente, respondiendo al señor diputado Chaín, como él solicita, efectivamente es un antecedente que tenemos que verificar y que por lo tanto estamos gustosos de poder revisar para poder proveérselo. Yo entiendo la buena disposición de la superintendencia y del fiscal para mandar ese antecedente, pero para que quede dentro del registro formal de la comisión, no sé si les parece oficiar a la superintendencia para poder contar con ese antecedente. Acordado. Diputado don Nicolás Monque. Gracias, presidente. Yo quisiera brevemente, no para ahondar, insistir en el punto del diputado Chaín, por lo siguiente, porque quiero preguntarle a ustedes, para inscribir las acciones de una sociedad anónima especial, ¿ustedes qué verifican de acuerdo a la ley? ¿Qué deben verificar? A partir de esa respuesta quiero ir haciéndole algunas preguntas para entender bien. Señor fiscal. O sea, cuando llegó aquí Principal Chile a inscribirse, o cuando llegó, a la administradora de fondos de pensiones Argentum S.A. a inscribirse, ¿qué verificaron ustedes? ¿Qué tienen que verificar de acuerdo a la ley? Por intermedio, señor presidente, para responder al diputado señor Monker, conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores, a este servicio para efectuar el proceso de inscripción le corresponde revisar antecedentes referidos a la situación jurídica, económica y financiera del futuro emisor de valores. Antecedentes que están detallados en la norma de carácter general número 30 dictada por este servicio. Primero pasando a los antecedentes jurídicos que exige este servicio, ellos dicen relación, en términos generales, señor diputado, a documentos de carácter corporativo, o sea, la constitución, modificaciones, escrituras, inscripciones,
inscripciones, publicaciones que correspondan en los registros conservatorios, en el diario oficial, etcétera, como a la vez dentro de lo que podemos entender como documentos corporativos, aquellos antecedentes referidos a poderes, sesiones de directorio, información referida a la vida de la sociedad. Eso en términos generales desde el punto de vista de los antecedentes de la situación jurídica. En cuanto a los antecedentes de la situación económica y financiera de la sociedad, en términos generales, la norma de carácter general número 30 de nuestro servicio dice referencia a estados financieros y memorias anuales, donde aspectos principales de esos antecedentes financieros dicen relación con que dichos estados financieros hayan sido emitidos conforme a las normas contables aplicables, me estoy refiriendo principalmente a estándares como IFRS, y además que hayan sido auditados, revisados por empresas de auditoría externa. Adicionalmente a esos antecedentes, me puedo referir también a que la norma 30 exige ciertos antecedentes de prospectos y avisos que hay que efectuar durante los procesos de oferta pública de valores. A grandes rasgos, señor diputado, esos son el tipo de antecedentes que, conforme a la ley y a la norma complementaria dictada por este servicio, tienen que ser revisados para poder decidir la inscripción de un emisor y de sus valores en el registro de valores. ¿Es posible entonces inscribir un emisor y que después ese emisor no emita valores, en el fondo que no opere? De acuerdo al artículo octavo, del sexto y el octavo de la Ley de Mercado de Valores, para inscribir un emisor de valores, él tiene que estar dispuesto a hacer una oferta pública de valores en un plazo no superior a 1 año desde la fecha de la inscripción. Entonces, tiene que al inscribirse el emisor, tiene que señalar cuáles son los valores que va a ofrecer dentro del cabo del año. Entonces, respondiendo a su pregunta, podría inscribirse, pero está quedando muy claro cuáles son los valores que van a ser ofrecidos dentro de ese año. Y si finalmente durante ese año no lo hace, ¿qué ocurre? Hay una infracción a la ley 18.045 de Mercado de Valores susceptible de sanción al menos administrativa por este servicio. ¿Qué es lo que habría ocurrido con AFP Argentum en caso de que por cualquier motivo la super de pensiones le hubiese revocado la autorización concursal como AFP? Porque efectivamente cuando autoriza la existencia, los estatutos y la prueba, le dice, oiga, usted tiene un plazo de 60 días para que se fusione, y lo obliga, a decir, para que a partir de esta fusión con Cuprum, ustedes empiecen a operar. Si en ese plazo de 60 días Argentum no se fusiona con Cuprum, lo que habría ocurrido es que no se habría cumplido la condición que usted nos dice y no habrían podido funcionar. O sea, habría reitero, una infracción a la obligación de ofrecer valores dentro del cabo de 1 año desde la fecha de inscripción. Exactamente. Porque claro, lo que estamos entendiendo es que objetivamente Argentum no tenía alternativa, porque cuando va a pedir permiso para fusionarse a la super de valor, y después le voy a leer un oficio que es mi segunda pregunta, le dicen a usted, sí, se puede fusionar Principal con Cuprum, pero preocúpense de que para la continuidad de giro hagan las adaptaciones en el giro y en el objeto social de Principal y todas las formalidades para que puedan seguir funcionando como AFP. Y cuando van a preguntarle a la AFP, oiga, voy a hacer esta fusión, la super de AFP les dice, no, yo solo autorizo fusiones de 2 AFP. Por lo tanto, lo que tenían que hacer ellos, a raíz de lo que ustedes le ordenaron y a raíz de lo que la super de pensiones les ordenó, es transformarse en AFP, hacer una AFP, para esa AFP fusionarse con Cuprum. Nada de lo que estamos hablando todavía tiene que ver con el goodwill, porque cualquiera de los caminos que hubiese seguido, el goodwill lo habrían aprovechado para mal del país de igual forma. Entonces, claro, la super de pensiones lo que hace es decirle, mire, a mí no me interesa que usted da la autorización a crear un Argentum, a menos que me garantice que usted la está creando para fusionarse con Cuprum. Y le dice, tiene 60 días para fusionarse. Si en 60 días usted no se fusiona, no tiene ningún efecto esta autorización que le estoy dando. Y en ese plazo de 60 días, lo que usted hace es inscribir a esta sociedad, a este emisor, la que después se fusiona. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Usted en un oficio que me encantaría también, presidente, pedirle que
nos los haga llegar completos, porque yo tengo solo ciertos fragmentos que son los que transcribe el informe en derecho que nos hizo llegar la semana antepasada. En el oficio 18589, 18589 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que da respuesta, es el oficio respuesta de la Super de Valores a la consulta 18589 que les hace el particular. En este caso principal, ustedes responden: en el caso de una sociedad administradora general de fondos atendida a su calidad de sociedad anónima especial y en el evento de ser absorbida producto de una fusión por otra sociedad, deberá tomar los resguardos necesarios para la continuidad de su giro en la sociedad absorbente, cumpliendo al efecto con las disposiciones que le son aplicables como administradora general de fondos. Y después agrega: para que la fusión surta efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedad Anónima, y que la sociedad absorbente pueda suceder a la sociedad absorbida en todos sus derechos y obligaciones, la primera de esas sociedades debe cumplir con los requisitos necesarios para ser una administradora general de fondos, ya que de otro modo no podría suceder a la absorbida en su objeto social, que es la administración de fondos cuya fiscalización está encomendada a esta superintendencia. No existe otra forma de cumplir lo que ustedes estaban diciendo ahí, entiendo, que creando una AFP, destinada a fusionarse, por supuesto. Porque de lo contrario, ustedes, cuando sugieren eso al particular, ¿en qué estaban pensando sino en que se crea una nueva AFP? Pregunta final, no voy a seguir leyendo. Necesito por quórum para prorrogar por 10 minutos. Regresé para que te puedan responder. Ya. Entonces, perfecto. Entonces, en resumen, ¿qué alternativa había, dada esta exigencia que ustedes imponían? Eso, presidente. A ver, La palabra, señor fiscal. por su intermedio, señor presidente, para responder al honorable diputado Monkever, haciendo referencia al oficio 18589 del año 2013, como usted bien dice referencia a un proceso de fusión de administradoras generales de fondos que, se me permite decirlo, son aquellas entidades que administran fondos de inversión y fondos mutuos. O sea, entonces, tengo que primero, es pertinente señalar que, y como siendo un pronunciamiento particular de nuestro servicio emitido el año 2013, y como usted bien también nos señala, tienen relevancia ahí los antecedentes del caso concreto. Los pronunciamientos que emite la superintendencia para responder mediante estos oficios tienen que tomar siempre en consideración los antecedentes del caso concreto, antecedentes que además me permito disculparme ante esta comisión, personalmente no conocía porque yo asumí como fiscal de la superintendencia, como fiscal de valores el 3 de abril del año 2014, o sea, con posterioridad a la fecha de emisión del oficio al cual se hace referencia. Sin perjuicio de lo cual, y sin perjuicio de estar llano este servicio a proporcionar los antecedentes que la comisión requiera respecto del oficio 18589 del año 2013, sí estimamos pertinente señalar lo que señala el último párrafo del referido oficio. Sí, tenemos una copia aquí. No tengo ningún problema en dejar, está un poquito rayado, pero sí permiten, pero hay una copia que podemos dejar, o se lo hacemos llegar. Y básicamente aquí, en virtud, es muy resumido, solamente los antecedentes que señala que el oficio al cual hace alusión, y señala este último párrafo un poco resumiendo la conclusión de este servicio del año 2013 respecto a un proceso, como les decía, de fusión de administradoras generales de fondos, en cuanto a que para poder dar cumplimiento a los requisitos que establece la ley y poder desarrollarse debidamente ese proceso de fusión, decía, me permito citarlo textualmente, se debe dar cumplimiento a los requisitos señalados en los párrafos precedentes, sea en forma previa al acuerdo de fusión o sujetar dicho acuerdo a la condición que se dé cumplimiento al artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas por parte de la sociedad absorbente y se obtenga la autorización que prescribe el artículo 238 de la Ley de Mercado de Valores y demás normas determinadas, todo dentro de un determinado plazo. Artículo 238 que me permito agregar que a la fecha era la norma vigente para las administradoras generales de fondos, norma que a su vez fue modificada
por el año 2014 por la ley 20.712, conocida como la Ley Única de Fondos, que actualmente rige a los fondos mutuos y fondos de inversión. Entonces, resumiendo, sin perjuicio de que es un análisis del caso concreto que hay que hacer respecto, y el mérito mismo que hay que sopesar al oficio 18589, contempla para el proceso de fusiones de otro tipo de sociedad anónima especial, que son las administradoras generales de fondos, estos dos caminos: el cumplimiento de los requisitos en forma previa al acuerdo de fusión, o dejarlos sujetos, o sujetar dicho acuerdo a la condición de que se dé cumplimiento los pasos, que en este caso los requisitos de la sociedad anónima especial, todo dentro de un determinado plazo. O sea, perdón, presidente, o sea, ese segundo camino habría sido ya el enjambre jurídico más salvaje, porque la super de pensiones habría dicho, mire, usted van a poder funcionar como AFP en la medida que se fusionen, o sea, hay una concesión suspensiva en la autorización de fusionar como AFP, y ustedes le habrían dicho, yo los voy a inscribir condicionado a que funcione como AFP. O sea, es un imposible. A ver, me imagino que eso se tuvo a la vista a la hora de optar por el primer camino, porque el otro habría sido sin salida, o estoy interpretando mal. Por su intermedio... Dos autorizaciones condicionadas a la condición suspensiva, perdón, valga la redundancia, recíproca, por tanto ninguna de las dos se habría podido cumplir nunca. Una se condicionaba a la otra y viceversa. Por su intermedio, señor presidente, respondiendo a la pregunta del diputado señor Monkever, tenemos que remitirnos nosotros como servicio a las facultades que tenemos, y no podemos omitir un pronunciamiento respecto de las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones por no ser ámbito de nuestra competencia. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, habiéndose cumplido la orden por la cual fueron convocadas esta comisión el día de hoy, esta se levanta, y agradecemos la presencia del señor superintendente subrogante, señor fiscal y asesores. Se levanta.